Hola, soy Felipe Antonio Gallego. En el día de hoy vamos a trabajar en cálculo diferencial la derivada implícita y los crecimientos de funciones. En el día de hoy trabajaremos entonces en la parte de lo que son las funciones implícitas. Cuando nosotros hablamos de funciones implícitas, hay que entender un constructo desde el propio trabajo que se tiene con las relaciones. Vamos a hacer el bosquejo. En un gráfico en donde vamos a mostrar una posible cónica. Aquí en este caso vamos a dibujar una cónica como esta, una elipse que pasa por los puntos en X, menos 4,4 y en menos 1 hasta 1. Cuando nosotros vemos funciones, pues ustedes dirán, bueno, aquí aparece una situación o una consideración alrededor de algo que no es función. Pues muy bien, aunque no es función, yo puedo generar una especie de restricciones donde yo puedo observar la descomposición de una relación en dos funciones. Aquí yo tengo, pues principalmente, mi expresión va a ser x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 1 igual a 1, y va a representar toda la elipse. No obstante, pues toda la elipse que nosotros vamos a hablar, pues no es una función, ¿cierto? No es una función. Pero adicional a eso, nosotros vamos a observar que aun cuando no es función, podemos descomponerlo. Es el caso de si observamos al hacer el despeje, entonces despejando y, se aprecia lo siguiente. Entonces yo tengo y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado sobre 16, ¿no? Y al sacar la raíz cuadrada, esto nos queda más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 16. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es: ¿qué es esto? Bueno, pues muy bien, si yo llegara a tomar el término positivo, es decir, si tomara y1 como el término, es decir, aquí la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 16, pues sería la función que está aquí arriba, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué sería el que está abajo? Pues muy bien, sería el y2 como 1 menos, aquí con el signo menos, 1 menos x cuadrado sobre 16, ¿cierto? Entonces, no obstante, lo que nosotros podemos apreciar es que yo puedo generar una descomposición de una relación en dos funciones, ¿no? Entonces, cada una de estas que nosotros vemos está implícitamente ilustrado dentro de la elipse, ¿cierto? Entonces, cada función permanece implícitamente dentro de la elipse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar? Al ser implícitamente estar dentro de la elipse, ¿cierto? Aquí me quedó un poquito feo este implícitamente.
yo observo de que esto que aparece acá lo puedo formalizar como si fuera una función, es decir, esto que nosotros tenemos es una expresión que es en X y una expresión que está en las Y y que es igual o está relacionado con una constante. Entonces cuando yo tenga esto, vamos a tener algo que se conoce con el nombre de curva, ¿no? Entonces la curva como tal define una relación entre dos variables, tanto X como Y, ¿no? Entonces toda expresión como tal, si fuera funcional o si fuera como una elipse o una cónica, puede estar descrita como si fuera una curva. Pero no obstante hay que entender lo siguiente: cuando nosotros hablamos de función que está descrita de manera implícita, tenemos que establecer una relación con la curva. ¿Cómo nosotros establecemos la relación con la curva? Entonces una función implícita es aquella que sigue la forma de una curva, es decir, se puede expresar de esta manera, pero adicional a eso yo puedo hacer de que el y dependa de x, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí es una función definida implícitamente, ¿cierto? Entonces esta es una, entonces y es función definida implícitamente. ¿Por qué es implícita? Pues no nos estamos refiriendo a que es una función que es escondida. Entonces escondida es que se ubica, ¿no?, dentro de este trazo, y nosotros podemos en ese caso pues describirla. Obviamente existen elementos en donde ahí pueden existir una serie de fallas. Entonces, ¿en dónde se pueden presentar las fallas? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos el famoso problema de hallar sobre los puntos de esta curva, hallar exactamente la tangente, entonces pues supone el hecho de que hay una serie de mecanismos que están dispuestos tanto en las horizontales como en las verticales, en donde garantizan una restricción mediante el dominio de la posible relación. Entonces, hablando de esto, inicialmente tenemos que garantizar cuáles son esos mecanismos y cuáles son los resultados que nos permiten conocer o hablar de funciones de manera implícita. Bueno, entonces aquí viene el famoso problema. Entonces, como repito, ¿no? Entonces ahora surge es cuál es la pendiente de la recta tangente sobre una curva. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos acá, estamos hablando de algo que es muy conocido, ¿cierto? Pero usted me dirá, profesor, pero es que nosotros ya lo hicimos sobre una curva. Sí, pero una curva como tal, donde la curva no es función. Y cuando yo me refiero a que una curva sea función, me estoy refiriendo a una cosa de este estilo. Es decir, yo me estoy refiriendo a algo en donde yo veo una expresión de estas, ¿no? Profesor, pero eso sí es posible. Pues muy bien, claro que es posible. Yo soy capaz, en este caso, de ilustrar el proceso, ¿no?, inmediatamente trasladarlo y nosotros hacemos nuestra pequeña curva. Sí, entonces aquí tenemos, este es el valor de las x, el valor de las y. Esto es una curva que no es función, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que no es función? Pues muy bien, recuerden que para cada punto existe más de un cruce. Yo llego a hacer el cruce
por cualquiera de los elementos de la cuadrícula, y voy a observar de que para cada punto voy a tener en ese caso 2, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo para x0, pues yo tenía en ese caso x1, tengo acá un, tengo y1, aquí un y2, listo, ¿no? Entonces este tipo de funciones es donde, perdón, este tipo de relaciones es en donde queremos establecer cuál es la pendiente de esa recta tangente. Bueno, pues muy bien, teniendo en cuenta esto, nos surge un teorema o un resultado muy importante. Entonces, para recordar, nosotros habíamos hablado de lo que era la regla de la cadena. Como nosotros hablamos de la regla de la cadena, hay que entender que la regla de la cadena sirve como método de derivación para funciones compuestas. Entonces, nosotros tenemos que recordar que es una función compuesta. Una función compuesta es aquella que menciona procesos o menciona más de un proceso, ¿no? Entonces una función simple es la que establece un proceso relativamente puntual, sencillo de comprender, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la función x a la n es una función simple, mientras si yo tuviera en ese caso 2x a la 3 menos 12 elevado a la 2n, esto como tal sería una función compuesta. ¿Listo? No obstante, nosotros establecer la composición de funciones, debemos identificar pues los valores. Pues obviamente aquí, si nosotros llegamos a hacer una derivada de esto, ¿cierto? Aquí es en un solo paso, ¿cierto? Derivada en un solo paso. Mientras que esta es más de un paso, ¿no? Y al aplicar nosotros esto, pues debemos entender cómo serían los procesos alrededor de una función que sea compuesta. Si yo tuviera una función de este estilo, una función f, que es de la forma e a la u, pues yo sé que, y además u depende en ese caso de x, pues al hacer la derivada con respecto a x, pues yo sé que voy a entender de que aquí hay una derivada externa por derivada interna, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos la derivada externa, es la derivada de la función que está afuera, ¿no? Y esta es como tal la derivada del proceso. Entonces, ¿cuál sería la derivada entonces del exponencial? Pues nosotros sabíamos inicialmente que si era una derivada respecto a x, de a la x, pues no es muy complicado, es una función sencilla. Pero como estamos hablando principalmente de u, no, como nosotros podemos apreciar aquí, entonces al ser u, pues tenemos que generar una derivada, ¿no? O sea que aquí sería la derivada externa, pues y sería e a la u, ¿cierto? Por derivada interna, ¿no? Que sería u', ¿no? Esa sería la derivación, ¿no? Bueno, como tal, las funciones alrededor de la regla de la cadena siempre van a tener esta consideración. Yo voy a tener mi derivada interna por la derivada externa de esa función, y ahí pues voy a obtener el proceso, ¿no? Esa es pues como la situación.
Bueno, ¿no? Bueno, ya teniendo esto, ¿no?, más o menos, pues relativamente claro, pues debemos entender cómo serían las fórmulas siendo aplicadas la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función derivada de x de u a la n, pues la derivada sería en ese caso pues n por u a la n menos 1 por la derivada interna, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo caracterizo? Pues muy bien, es la primera cambio de variable que nosotros hacemos dentro de nuestra función. Entonces esto que nosotros vemos es como u. Entonces aquí está u, ¿cierto? Podría ser u igual a 2x al cubo menos 12, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo voy a interpretar como si estuviera haciéndolo aquí. Por ejemplo, aquí puse 2n, podría ser otro tipo de valorcito, ¿cierto? Por ejemplo, el n o el 2n, pensemos en algo relativamente fácil. Bueno, pues si voy a elevar a 12, ¿cierto? Yo sé que puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a calcular, entonces calculemos la derivada con respecto a x de 2x a la 3 menos 12 elevado a la 12, ¿no? Entonces, ¿qué procedemos? Miramos esta fórmula. ¿El n es quién? El n es 12, ¿cierto? Entonces, como el n es 12, entonces nosotros decimos 12, ponemos la expresión como si fuera un espacio, n menos 1, que sería 11, y luego lo que vamos a ingresar o vamos a dejar quieto va a ser nuestro ¿qué? Pues muy bien, vamos a dejar lo que habíamos dicho en nuestra cambio de variable. Entonces esto sería 2x al cubo menos 12, ¿cierto? Por la derivada interna, que sería simplemente poner 2x a la 3 menos 12, y aquí ponemos una comita. Aplicamos nuestra derivada, entonces esto queda 12, 2x al cubo menos 12 a la 11 por, entonces esto sería 6x a la 2, ¿no? Ya pues lo dejamos bien bonito, quedándonos entonces, bueno, 6 por 12, esto es 72, 2x a la 3 menos 12 elevado a la 11 x al cuadrado, ¿no? Y no es más. Eso es lo que pretendemos hacer con nuestra regla de la cadena. Entonces, así como nosotros hacemos un ejemplo parecido alrededor de una función que está compuesta, siempre debemos saber que toda derivada externa va a estar relacionada con alguna tabla de integración, o perdón, una tabla de derivación, ¿no? Entonces las posibles tablas que vamos a interpretar van a estar dispuestas de la siguiente forma. Entonces pues ya vimos una, aquí vemos otra. Entonces derivada con respecto a x de a a la u va a ser e a la u por u'. Si tengo la derivada con respecto a x de logaritmo natural de u, entonces va a ser 1 sobre u por u'. Ahora derivada con respecto a x de el seno de u es igual al coseno de u por u'. Ahora derivada con respecto a x de el coseno de u es análogo a decir menos el seno de u por u'. Y por último, derivada con respecto a x de la tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada, toda vez que el u' se interpreta como la derivada de u con respecto a x. Entonces, cuando nosotros hablamos de la derivación implícita, estamos hablando de expresiones
las cuales van a estar expresadas de esta forma. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver el y? Bueno, pues déjenme decirles que yo puedo generar una derivación de la función implícita sin conocer la función implícita. Entonces, cuando yo vaya a hacer la derivación del proceso, entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a utilizar los mecanismos que yo reconozco, que yo utilizo alrededor de la representación que nos brinda la regla de la cadena para poder hacer la derivación. En un caso concreto, vamos a poner un ejemplo. Derivar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto que nosotros vemos es lo que se conoce como el círculo unitario. Ese círculo unitario que nosotros vemos aquí, pues debemos saber que vamos a calcularle la derivada a la función implícita. Entonces, si es derivación de la función implícita, la derivada que le vamos a sacar va a ser la derivada para una función que está y respecto a x, ¿cierto? O sea, que y depende de x. Listo, y depende de x. Al nosotros observar de que y dependa de x y observar lo que nosotros tenemos aquí, entonces sabemos de que acá yo tengo es un x cuadrado más un y que está dependiendo de un x que está haciendo al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces lo que puedo hacer es, aplicando regla de la cadena, entonces esto lo que nosotros vemos es que pues la derivada sería 2x al cuadrado menos 1, es decir, a la 2 menos 1 no es más, y aquí aplicaríamos entonces más la derivada externa, que sería 2y, ¿no? Obviamente sería y de x, porque es la función. ¿Listo? No sabemos qué es y de x, pero sabemos que es la función implícita, ¿cierto? Esta es la función implícita, ¿no? ¿No es más? Entonces ya con esto pues multiplicamos por la derivada de esa función, y esto igual a qué, pues bueno, si nosotros derivamos, estamos derivando a ambos lados, aquí estamos derivando, estamos poniendo esto como si fuera una derivada, entonces aquí nos quedaría la derivada pues de las sumas derivadas, ¿no? Aquí aplicamos la regla de la cadena y aquí la derivada pues de 1 va a ser 0, ¿no? Entonces ahora pues vamos a ponerlo en términos de y, esto quedaría como 2x más 2 veces y por y' igual a 0, ¿no? Entonces, despejando, entonces pasamos a restar, esto quedaría 2y por y' es igual a menos 2x, ¿no? Y no obstante, pues aquí quedaría el y' igual a menos 2x sobre 2y, y pues ya está, ¿no? Ya nos quedaría simplificando como y' igual a menos x sobre y. Entonces esto que nosotros acabamos de interpretar es lo que se conoce como la derivada de la función implícita. ¿Listo? Entonces la derivada de la función implícita. ¿Listo? Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué significa entonces la derivada? Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de la derivada estamos hablando de la pendiente de la recta tangente
recuerden, siempre cuando hablamos de derivación en términos implícitos, o sea, internos, cuando digo implícitos también debemos entenderlo como si fuera interno, el concepto de pendiente de tangentes. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, ¿cierto? Y viendo las fórmulas, vemos de que toda función que es derivada, en donde no hay una declaración, siempre genera una derivación de una función interna. Entonces, la aplicación de la regla de la cadena es con el objetivo de caracterizar la pendiente a curvas que no son funciones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos y para generar una comprensión más allá del ejercicio. Entonces, primer ejemplo, entonces vamos a trabajar, entonces derivar implícitamente xy cuadrado más 3x al cubo igual a 12x. ¿Listo? Entonces, al aplicar el proceso de derivación, pues esto quedaría como tal, pues xy cuadrado prima más 3x al cubo prima, y esto es igual a 12x prima. Aplicando acá, recuerden ustedes que aquí nosotros vemos un producto, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos lo que es la regla del producto y aquí aplicamos pues lo que es la derivada de la potencia. Listo, entonces vamos a aplicar nuestra derivación. Entonces esto quedaría en este caso x, recuerden, ponemos lo mismo, xy cuadrado, pero pues caracterizamos con la siguiente regla. Entonces nuestra regla va a ser, bueno, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Aquí aplicamos nuestra derivada más 3 veces, dejamos el 3 quietico por 3x a la 2, ¿no? Y aquí esto quedaría igual a 12, ¿no? Ya con esto pues aplicamos nuestra derivada, la derivada de x es 1, o sea que esto sería 1 y al cuadrado más x, aquí aplicamos nuestra derivada, entonces esto sería derivada externa 2y por y', que sería la derivada interna, más 9x cuadrado igual a 12. Hacemos nuestro despeje, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a despejar? Recuerden ustedes que cada vez que nosotros vamos a hacer la derivación implícita, tenemos que generar el despeje. Entonces despejamos ¿no? Entonces siempre despejar el término que tenga la derivada, ¿no? Entonces pasamos al otro lado, sin importar pues que tengan otras variables. Esto quedaría entonces, pues organizándolo bien, como pues pasando a restar y organizando sería 2xy por y' igual a 12, luego restamos menos y cuadrado, restamos 9x cuadrado y ya está, ¿no? Procedemos a pasar a dividir, entonces dividiendo por 2xy, entonces esto quedaría como y' igual a 12 menos y cuadrado menos 9x cuadrado, todo esto dividido entre 2xy y ya está. Ese es pues lo que nosotros podemos hacer alrededor de nuestra respuesta, ¿cierto? Entonces tratar de aplicar de tal manera de que se pueda generar una expresión en virtud de y. Pero bueno, ya más o menos entendemos por encima qué significa hacer la derivada. Vemos que es una aplicación de la regla de la cadena. Geométricamente, ¿cómo se entiende? Por ejemplo, si yo tuviera una figura como estas, ¿cierto? Yo diría, entonces vamos a hacer
conceptualización geométrica diría de la siguiente forma: ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el punto raíz de 3 medios, coma, 1 medio? Bueno, si nosotros observamos qué es lo que nos están pidiendo, pues tenemos, pues muy bien, un círculo, ¿no? Aquí tenemos un círculo. Aquí pues no se aprecia muy bien, que digamos. Voy a hacerlo mejor que como lo estaba haciendo antes. Y aquí vamos a hacer nuestro bosquejo de círculo unitario. Bueno, no se aprecia muy bien. Esto es 1 menos 1 menos 1. Este es 1, ¿cierto? Entonces lo que nos están pidiendo como tal es poder establecer bajo una coordenada, ¿no? Esta va a ser nuestra coordenada, la que nosotros vamos a utilizar. Esta es la coordenada raíz de 3 sobre 2. Bueno, que yo creo que podría correrla un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que podría hacer un mejor dibujo con esta. Voy a volverla a trazar, hacer un trazo. Bueno, este está mucho mejor. Bueno, voy a hacer el trazo. Este es más o menos la coordenada. Coordenada P en el punto raíz de 3 medios, coma, 1 medio, ¿no? Entonces pues vamos a imaginarnos una pendiente que pasa por este punto, ¿cierto? Entonces esa pendiente nosotros queremos hallarla, pues si nosotros vemos es relativamente pues negativo, ¿cierto? La pendiente sería una pendiente negativa. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren, ¿no? Que al aumentar las x disminuyen las y, ¿cierto? Aquí nosotros vemos que la pendiente es negativa, no obstante pues la derivada de esa función sería en ese caso menos x sobre y, como nosotros lo vemos en la, ¿no? Entonces aquí esto que nosotros vemos es lo que nos permite hacer nuestro cálculo, ¿cierto? Entonces utilizando esta, simplemente lo que hacemos es despejar, ¿cierto? Poner aquí, ¿cierto? Entonces menos x sobre y. Entonces si yo calculo la derivada de y con respecto a x, en el punto, en la coordenada, en el punto P, va a ser en ese caso menos. Entonces x sería raíz de 3 sobre 2. Bueno, voy a hacerlo con otro color. Voy a hacerlo con otro color pues para que se aprecie mucho mejor.
menos aquí raíz de 3 sobre 2 dividido medio, y aplicando lo que es la ley de orejas, esto nos daría raíz de 3 menos raíz de 3. Entonces esta sería la pendiente de la recta tangente, la cual estábamos con nuestra duda, ¿cierto? ¿Cuál era la pendiente de la recta tangente? ¿No? Entonces ya vemos que es efectivamente raíz de 3, listo, menos raíz de 3, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hallar la derivada implícita, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo con otro tipo de curva. Esta curva que vamos a trabajar se conoce con el nombre de la curva de o volumen de Descartes. Está descrito de la siguiente forma: 3x menos x al cubo menos y al cubo igual a 0, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hallar la derivada de la función implícita. ¿Listo? Entonces, al aplicar nuestra derivación, pues como es la suma, y suma, resta y diferencia, pues lo que aplicamos es la derivada de cada una de ellas. Entonces quedaría 3xy prima menos x al cubo prima menos y al cubo prima, ¿no? Como nosotros estamos buscando la derivada de la función implícita, pues aquí vamos a suponer que la curva que habíamos definido, es decir, que nuestra curva o volumen de Descartes, ¿no?, en este caso igualado a 0, pues que y depende de x, ¿no? Entonces lo que vamos a hallar es la derivada de y con respecto a x, o sea, y', ¿no? Aplicando entonces esto nos queda es aplicar la regla del producto, aquí vamos a aplicar la regla de potencias, y aquí inmediatamente podemos aplicar la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, no obstante, ya teniendo esto en cada uno de ellos delimitado, pues procedemos a generar nuestra aplicación. Entonces yo lo que hago es simplemente, entonces digo, pues la derivada va a ser, ponemos lo mismo, 3xy, aquí 3xy, ¿no? Pero entonces aquí con un cambio, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ahora menos la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado. Ahora aplicando la regla de la cadena, esto quedaría en ese caso como menos 3 veces y a la 2 por y' igual a 0, ¿no? No obstante, pues aquí nosotros observamos de que hay una serie de factores comunes, pues lo que vamos a hacer es hacer una especie de agrupación. Entonces esto quedaría como 3x y' menos 3y cuadrado y', ¿no? Y esto pues al hacer la derivación procederemos entonces, ¿no? Entonces al hacer esta derivada, pues es muy sencilla, sería en ese caso 3y, entonces pasaría como nuestra derivada, esto quedaría como 3y, ¿no? Entonces al otro lado, al pasar al otro lado, sería 3x cuadrado menos 3y, ¿no? Al hacer factor común, ¿no? Observa que acá sería y', que factoriza 3x menos 3 veces y al cuadrado. Entonces esto es igual a 3x cuadrado menos 3 veces y. Vemos que hay un factor común, pues muy bien, pues puede ser en ese caso 3, ¿cierto? Podemos hacer la factorización, ¿cierto? Nos queda 3y' de x menos y cuadrado es igual a 3 veces que multiplica x cuadrado menos y. ¿Listo? Y pues ya muy bien, podemos hacer nuestra cancelación de términos
como ustedes aprecian, inmediatamente proceder a aplicarlo, ¿cierto? Entonces ya despejando, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer despejando y', entonces esto quedaría como y', que es igual a x cuadrado menos y sobre x menos y cuadrado, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos aplicado pues una serie de reglas que nos permiten identificar nuestra derivada implícita. Pues muy bien, esta clase tuvo el objetivo de darles la iniciación. Fue bueno que hagan más ejercicios relacionados con el tema, ¿no? No obstante, pues es de recordar que hemos visto algunos temas donde hay un cruce relacionado con cada uno de los conceptos, ¿no? No obstante, pues haciendo resumen, recordar que la función implícita es aquella que se define en relación a una curva, que esa curva como tal nosotros vamos a hacer derivadas de cierto tipo de restricciones, y que esas restricciones, cuando hacemos la derivada, pues como hay una composición, es decir, la función al desconocerse, pues se toma como si fuera una función compuesta. Entonces es entender el concepto de la derivada de la regla de la cadena, ¿no? Para, usando las fórmulas, utilizarlas en la aplicación de la derivación implícita, y no obstante hacer ejercicios en donde podamos hacer la conceptualización, ¿no? Es en este caso pues terminamos nuestro video. Muchos éxitos.